Un saludo cordial para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes y compartir este set con el compañero Bastián Ángel y con el compañero Oscar Sande. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, Nathaniel, muchísimas gracias de que nos tengas aquí para conversar, para aprender y para crecer en Cristo. Amén, gracias a Encantado de estar ustedes. aquí. Gracias por estar. ¿Cómo está Bastián? Muy bien, gracias hermano Nathanael. Agradecido por los minutos que tenemos para dialogar, para compartir y estudiar la Biblia también. Amén. Privilegio que nos da el Señor de estudiar su palabra. Le pido por favor a mi hermano Bastián que nos dirija en una oración. Vamos a orar. Papá, gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra a la luz de Jesucristo, nuestro mayor ejemplo y quien reflejó tu carácter perfectamente. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar un tema muy interesante. Vamos a tratar dos preguntas que hacen mucho los hermanos sinceros que quisieran entender, incluso aceptar lo que para nadie es un secreto. Bastián predica, Oscar predica y este servidor también, que al final, por la gracia del Señor, todos vamos a ser salvos en Cristo. Y esa primera pregunta la podemos encontrar en Mateo 7:21. Ahí se basa esa primera pregunta, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con este pasaje, varios hermanos y hermanas muy sinceros me han dicho, ¿cómo usted puede sostener que todos se van a salvar si el mismo Señor Jesucristo dice en ese pasaje que a muchos les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco? Muchachos, ¿cómo explican o cómo responden ustedes a este pasaje? En el orden que ustedes quieran contestar. Igual vamos a escuchar atentamente cada respuesta. Bueno, Bastián, empiezas tú, sí, eso. Ok. Bueno, en primer lugar, en notar que Jesús no está hablando de gente, por decirlo así, del mundo, como se denomina normalmente. No está hablando a prostitutas, ni a drogadictos, ni a ladrones. Está hablando a gente religiosa. Pues le menciona que no son aquellos los que echaron fuera demonios. Eso lo hace la gente religiosa. Los que predicaron en su nombre y en su nombre hicieron milagros y señales. O sea, se está refiriendo a personas religiosas que practican, en este caso, lo más probable es que se refería a los fariseos, que se refería a ellos que hacían obras, sin embargo, estaban despojadas de Cristo, por decirlo así. No eran obras en el amor. Me llama mucho la atención la expresión nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de, la palabra es iniquidad, que no es lo mismo que pecado, sino es, Jesús lo utiliza cuando le habla a los fariseos y le dice sepulcros blanqueados, están llenos de huesos de muertos y de iniquidad y de corrupción. O sea, es mostrar una fachada de santidad, pero dentro no siéndolo, o sea, presentar una norma, un estatus de santidad que no son en realidad, que no tienen. Se le denomina hipócritas a este grupo de personas, en lo que muchos de nosotros podemos haber caído. Sin embargo, Jesús dice que ellos, los que son echados afuera, el llanto y el crujir de dientes, son echados con los hipócritas, donde ven, los hijos del reino, ven cómo vienen Abraham, Isaac y Jacob y se sientan en el reino, mientras ellos están afuera crujiendo los dientes. Y la gran paradoja es que les dice que no os conozco, nunca os conocí. El problema es que Israel se creía a los hijos del reino, el pueblo que Dios conoció, como lo dice el Antiguo Testamento, ¿ok? El pueblo que Dios conoció y a los que no conocía eran los gentiles. La gran paradoja que son los gentiles, la gran ironía, los que vienen al reino y se sientan. Pasa que el versículo 24 continúa y dice, cualquiera pues, o sea, debido a lo que vengo diciendo,
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, y aquí viene toda la que ustedes conocen, el otro que edificó su casa sobre la arena. Y habla básicamente del cimiento de obras que uno construye su salvación o en Cristo, que es la roca, o en un fundamento no estable. Cuando leemos en según 1 Corintios 3 esta situación, vemos que Pablo dice que el fundamento principal es Cristo. Cristo es el fundamento principal sobre el cual todo el edificio, y ahí se va sobreedificando. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, o sea, la roca, que ya está puesto, el cual es Cristo. Si sobre este fundamento alguno edificare, es lo mismo que utilizó Jesús, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día del juicio, tal como lo decía ahí, lo declarará, pues por el fuego será revelado. Si la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno, que sobre edificó recibirá recompensa. Por ejemplo, cuando Jesús dice, me vistes desnudo y me vestiste, me vistes con hambre y me alimentaste, me vistes con sed y me disteis de beber. Esa obra hecha por amor en Cristo permanece, porque no es una obra interesada para yo salvarme, sino un amor genuino al prójimo. En cambio, las obras de aparente justicia, milagros, echar fuera demonios, todo lo que se menciona ahí, que dicen, Señor, Señor, somos tus hijos, tus escogidos, porque hacemos todo esto, esa obra, dice, si la obra de alguno se quemare, porque nada de eso le valió para salvarse, ese es el fuego que prueba, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, la parábola o lo que está contando Jesús continúa, pero mostrando el aspecto de los que edifican su salvación en Cristo o los que edifican su salvación en obras vanas de justicia humana. Se derrumba, se cae toda esa obra, el fuego la prueba y no permanece. Sin embargo, no quiere decir que se van a perder, sino que serán salvos, pero a través del fuego. Y un último comentario sobre eso, la expresión no os conocí, no os conozco, está en la historia de José. Allí donde José prueba a sus hermanos, se pone una máscara de un faraón severo, ¿no? Y les dice, no me veréis hasta que esté vuestro hermano con ustedes. O sea, hasta que aprendan a amar a su hermano, a dar la vida por su hermano, José no manifiesta quién es realmente. Es un tipo de Cristo cuando lo comparamos. Vemos entonces el juicio a Jesús diciéndole a estas personas, no los conozco, pero es una prueba, es el juicio para que aprendan la lección de amar a su hermano. Entonces José en lágrimas se revela. Y eso es lo que puedo ver yo en este juicio. A un Jesús diciéndole con el dolor de su corazón que no los conozco, pero para que aprendan la lección de que la salvación se encuentra en Cristo y que el amor al hermano es más importante que una fachada de santidad. Eso. Doy el paso a Oscar si quisiera. Muchas gracias. Bueno, yo añadiría, bueno, primero enfatizar el hecho de que en todo momento, cuando Jesús está mandando a gente al fuego, está mandando a gente al rechinar de dientes, está mandando a gente a la oscuridad o lo está mandando con los hipócritas, no está mandando a las prostitutas, no está mandando a los recolectadores de impuestos, no está mandando a los drogadictos, no está mandando a los leprosos. Allí, los que cuestionan el hecho de que Dios pueda llegar a salvar a todos y usan, por ejemplo, esto en Mateo 7, tienen que tener en cuenta que Jesús se está refiriendo precisamente a personas que se creen que ellos son dignos de entrar y el resto no. O sea, que los que se están quedando fuera son precisamente los que no están entrando en el reino, por lo menos hasta ese punto de la historia, son precisamente los religiosos. Son precisamente los que tienen un problema con la doctrina de que Dios puede salvar a todos.
Fijaros dos ilustraciones claras. Tenemos dos tipos de doctrinas. La doctrina de que Dios puede llegar y eventualmente salvar a todos. Y opuesta a esa doctrina, la doctrina que dice que no, que Dios no puede salvar a todos y no va a salvar a todos porque hay gente que no merece ser salva de una u otra manera porque no ha hecho el ABC correcto, no ha hecho tick en todas las cajas y no puede entrar. Ok, entonces, dos parábolas que os quiero mostrar. La primera, la de los trabajadores en el viñedo. Los que trabajan todo el día reciben un denario. Los que llegan allá de noche, cuando ya todos están empacando, ya es muy oscuro, a la hora 11ª, es muy oscuro para salir a recoger. Ya es el tiempo en el día en el cual básicamente están ahí ya para recoger las cajas. ¿Okay? Los que van ahí sin trabajar reciben también un denario. De los dos grupos, ¿qué grupo tiene la doctrina de que Dios tiene la posibilidad de salvar a todos o que el dueño tiene la posibilidad de dar a todos la misma recompensa? Precisamente aquellos que no han trabajado, que no están ahí por obras. ¿Cuál de los dos grupos tiene la doctrina de que no, ellos no merecen ser salvos o ellos no merecen el denario, ellos no merecen la recompensa? Precisamente los que el Señor les tira de las orejas y les dice lo siguiente: los primeros serán los últimos y los últimos, los que vosotros creéis que son los últimos, serán los primeros. Esos que se creen primeros y serán los últimos, no dice que no entrarán. Serán últimos, pero no dice que no entrarán. Pero se van a la casa con el rechinar de dientes. Entre el hermano mayor y el hijo pródigo, ¿cuál de los dos tiene la doctrina de que el Padre es tan misericordioso que puede salvar a todos? El hijo pródigo. ¿Cuál de los dos tiene la doctrina de que el Padre no puede salvar al hijo pródigo? El hijo mayor. Pero fijaros cómo el hijo mayor se presenta al padre a la noche, rechinando los dientes cuando se ha enterado, está fuera, en la oscuridad de la noche, no rechinando los dientes. Y fijaros lo que dice. Ese hijo tuyo. Atención, que cuando Jesús le está diciendo en Mateo 7, no os conozco, ellos no le conocen a él. ¿Por qué? Porque en el momento que el hermano del hijo pródigo dice ese hijo tuyo, ese hermano mayor se está distanciando de la relación personal, no solo con el hermano, sino también con el padre. El padre podría decir: hijo, no te conozco. ¿Cómo que ese hijo mío? Es tu hermano. Es tu hermano. Hijo, no te conozco. Se acaba de distanciar de él. Ahora, solo un detalle, porque como bien decía Bastián, sigue la parábola sigue la lección y habla de construir la arena, etc. Sabemos que la promesa a Abraham es que los redimidos serán como la arena del mar, no la arena de la playa. La arena del mar, del fondo del mar, es infinito, no se puede contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En Oseas 1 dice lo siguiente, en Oseas 1, versículo 8 al 10, dice: después de haber destetado a Lo Rumá, concibió y dio a luz un hijo. En Oseas usa los hijos de la mujer de Oseas para ilustrar la historia del pueblo que predica en su nombre. Y dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo? No os conozco. No seréis. Y fijaros, como todo, fijaros a cuántos está repudiando. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Ahora, así de grande será ese número que dice: no sois mi pueblo.
la misma expresión que se usa en Apocalipsis 20 y en Apocalipsis 21 para aquellos que se quedan fuera de la puerta, se quedan en el otro lado y dice que cubren como si fuera la arena del mar. Curioso, es el mismo grupo. No os conozco. ¿Afuera qué se queda? La arena del mar. Todos fuera, vale. Se quedaron afuera, ya están. Los religiosos, no los prostitutas, los religiosos. El pueblo que se creía su pueblo y dice, no los conozco. Como la arena del mar, seréis repudiados. Y dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, en ese mismo lugar donde se les dijo, vosotros, como la arena del mar, no sois pueblo mío, en ese mismo lugar les será dicho, futuro, sois hijos del Dios viviente. Amén. Y se consagrarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En el mismo lugar donde se les ha dicho, como la arena del mar, no sois mi pueblo, llegaréis a ser mi pueblo. Aleluya. Entonces, el fin de la película no es cuando son echados a la oscuridad, al fuego, al lagar, al rechinar de dientes, junto con los hipócritas. Es parte de la película. O sea, lo que no quieres es pagar los $20 para ver la película y 5 minutos antes de acabar dices, ya mataron al protagonista. Te levantas y te vas. ¿Y qué pasa con los últimos 5 minutos? Los 5 minutos es a ti que te dije no te conozco, a ti que te dije no eres mi pueblo, a ti que eres como la arena del mar fuera de la ciudad, a ti te diré, eres hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Bastián es el que se habla o me parece? ¿No? No, me parece que complementa súper bien. Estás reaccionando con alegría a la palabra. Sí. Interesante algo. Sí, dime, Oscar. Solo un detallito. En Romanos del 9 al 11, habla de la historia de precisamente el pueblo de Dios y aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, cómo son rechazados porque tienen una religión de obras y cómo el pueblo que no es de Dios, en este caso los gentiles, son insertados tomando su lugar. O sea, aquellos que los judíos piensan que son los últimos, resulta que son insertados. Y aquellos que se creían los primeros, ¿serán los últimos? Claro que serán los últimos, porque en Romanos 11:25, de hecho en el versículo anterior, o en el 25 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Si nos dice que no quiere que ignoremos el misterio, es porque tras revelarnos el misterio ya no va a seguir siendo misterio. Y dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando hayan entrado las prostitutas, cuando hayan entrado los leprosos, cuando hayan entrado los enfermos, cuando hayan entrado los incapacitados, cuando hayan entrado todo eso, hasta que haya entrado la plenitud es pleno, el pleno al 15, todos, la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Y esta será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquellos que se creían los primeros entrarán los últimos y entrarán cuando a Jacob, que significa engañador, se le quite los pecados. Si tú le quitas los pecados a alguien cuyo nombre es engañador, te acabas con el nombre Israel. Le quita a Jacob el pecado de engaño. Tremendo. Gracias, muchachos. Ilustra mucho lo que acaban de decir. Miren que Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Esto no es algo que se está inventando Oscar o está diciendo Bastián porque quieren aportar para su argumentación. Es algo que Jesús dijo.
Y esto no quiere decir que sea malo echar fuera demonios o que sea malo profetizar o que sea malo hacer milagros en el nombre del Señor. Todo eso es muy bueno. Lo malo es que el hacer esto nos haga pensar que esos son nuestras credenciales para entrar al cielo, como diciéndole al Señor, yo voy al cielo porque me lo merezco. Jesús les dice a esos que piensan así, no, hijo, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque los que pensamos así, que porque estamos en la iglesia, porque guardamos los mandamientos, ya somos dignos, no estamos presentándonos delante del Padre con la credencial verdadera. La credencial verdadera es Cristo Jesús, su justicia, su pureza, su santidad. Esto también es ilustrado por la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era excelente, no pecaba en apariencia, pero tenía un gran pecado que era la arrogancia, el orgullo de sentirse muy santo, a tal punto que no sentía necesidad del perdón de Dios y de la gracia de Dios. En cambio, el publicano, que reconocía su pecado, dijo, Señor, ni siquiera soy digno de levantar mis ojos al cielo, solamente te pido que tengas misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dijo que a ese sí lo conocía. No quiere decir que el fariseo será despreciado eternamente, sino que hasta que aprenda a amar al Señor. Primera de Corintios 8:3 dice, el que ama a Dios es conocido por él. Entonces el secreto está en amar al Señor, y nadie puede amar al Señor por su propia cuenta, porque el amor es de él. Si yo amo al Señor, él debe colocar ese amor en mí. Necesitamos entonces pedirle a Jesús, Señor, yo quiero entrar, y quiero entrar en ese primer grupo, que no es orgulloso y que no es arrogante, sino que depende de ti, que es humilde y que quiere estar siempre contigo. Así que, muchachos, muchas gracias. Me han ilustrado mucho, me ha servido mucho esa respuesta. Invitación entonces a ser santos en el nombre de Jesús, pero no para ganar la salvación por esa santidad, sino porque el Señor Jesucristo vive en nosotros y obra esa santidad a través de nosotros. Otra pregunta muy importante que me gustaría hacerles es: la interpretación tradicional de la religión en general dice que si una persona muere sin haber aceptado a Cristo, se pierde. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay oportunidad después de esta vida? ¿Sí o no? ¿O el que no aceptó a Cristo ya se perdió? ¿Qué creen ustedes? Bastián. Ok. Bueno, hay un salmo, parece que es el Salmo 48:14, por ahí me lo soplaron. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. De la muerte. O sea, si Él nos guía aún al otro lado de esa frontera que es la muerte, que es pasar de esta vida, ¿no? Si aún Él está ahí con nosotros, sigue siendo nuestro Dios allí. Zacarías dice que aún en ese día, cuando sean probados por el fuego los habitantes de la tierra, aún así dirán todavía, se doblarán su rodilla y dirán, Jehová, el Señor es mi Dios. O sea, lo reconocen como Dios. Si Dios no fuese capaz de salvar a una persona en lo más profundo de su existencia, me refiero a la muerte, me refiero al infierno, me refiero a lo que cualquiera crea como la mayor profundidad que hay, no es realmente Dios. O sea, Él está con nosotros incluso antes de nacer, y está con nosotros aún en el abismo, ni aún las tinieblas se apoyo eso, lo creo. Sigue. Está siempre, o sea, es Dios y puede estar con los seres humanos. Hay un dicho popular que es, el infierno tiene puerta, tiene candado de adentro solamente. O sea, solamente de adentro uno decide sellar su destino. Pero realmente el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que se traduce como infierno, es Jesús. Y si tiene las llaves, tiene acceso a ese portal de la muerte, el cual vació. Otra cosa dice que sorbida la muerte en victoria. Si Dios realmente vence la muerte, lo debe hacer a través de dar vida a todos. Y no matarlos eternamente, así es, porque si no la muerte hubiera ganado. Sería la ganadora en el partido, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto, hay un texto que yo quisiera compartir, básicamente una palabra que quisiera compartir, griega,
que es zoopoieo, una palabra griega, G22-27, que es vivificar. Significa dar vida o dar vida a una semilla para que germine. ¿Okay? Y esta palabra solo aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 11 veces, solo quiero leer unos 2 o 3 versículos. Una de ellas es, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo no dice que algunos serán vivificados, porque la conexión gramatical no tendría sentido. No puede decir algunos, porque dice así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y ahí está Amén. la palabra zoopoieo, que Amén. es vivificados. Resulta que esta palabra no significa resurrección propiamente tal. Cuando lo comparamos con otros versículos en los que aparece, dice lo siguiente, por ejemplo, Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos, esa es la resurrección, anástasis sería en griego, y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quieren. O sea, el Padre, uno, levanta a los muertos, resurrección, pero más aún les da vida, es zoopoieo, la misma palabra. Otro versículo es 1 Corintios 15:45. Así que también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Y quiero mostrar y demostrar con el siguiente versículo que esta palabra no significa resurrección, sino la vida en Cristo, donde son glorificados y dan fruto como la semilla, cuando cae a la tierra, muere para poder crecer y dar mucho fruto. Y es Gálatas 3:21. Fíjense lo que dice, porque esta es la vida espiritual, la vida en Cristo. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si hubiera sido dada la ley hubiera sido capaz de impartir vida, la expresión es vivificar o zoopoieo, entonces la justicia ciertamente dependería de la ley. Esto es vida espiritual, esto es vivificar en el espíritu, vivificar, una vivificación de vida en Cristo. La palabra zoe, hay 3 palabras para decir vida en griego, y una de ellas es zoe, de donde viene zoopoieo, que se utiliza en Juan 3:16, la vida eterna. O sea, también Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Él da esa vida en Él. La vida eterna es conocerle a Él. Y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como afirma Pablo, que todos serán vivificados y vengan al conocimiento de la verdad. Eso sería la vida eterna, es conocer a Cristo. Si Dios quiere eso, supongo que no tendría ningún sentido a las alturas del partido, cuando está hablando Pablo y dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no tiene sentido decirlo si la muerte selló el destino de las personas que vivieron anteriormente. Me explico. Si la muerte ha sellado ya a los antediluvianos, a los de Sodoma y Gomorra, ¿qué sentido tiene Dios en decir que todos, que quiere que todos sean salvos? ¿Para qué lo dice? ¿Para qué hace ilusiones? No tiene sentido si eso ya es un hecho que ya está concretado. Si la muerte ya selló el destino de ellos. Si lo dice, es porque hay una esperanza más allá de la muerte. Hay algo más allá. Como decía Oscar, y con esto quiero cerrar como la idea, como decía Oscar, en Romanos 11 se dice que todo Israel será salvo. Muchos de los israelitas murieron sin creer en Cristo. Gentiles murieron sin creer en Cristo, que es el resto del mundo. Entonces, ¿cuándo llegará el momento para ellos? Matusalén vivió 996 años. Y un niño que nace en las favelas muere a los 14 años, sin conocer de Cristo. Ok, ese niño perfectamente le puede decir a Dios, está bien, yo me voy a perder, pero, o sea, a Matusalén le diste 996 años de prórroga de tiempo para probar y poder conocerte y perfeccionarse y ser digno de entrar al cielo, y a mí
¿bajo qué cargo si yo no, definitivamente no tuve las mismas oportunidades que... Así que no podemos negar que desde ese punto de vista, si esta vida fuera la prueba para entrar en el reino de los cielos, sería totalmente injusto. Hablando Totalmente. en cosas de oportunidades, de tiempo dado, etcétera, etcétera. Y una cosa, sí, sí. termine. Sí, la última parte que quería mencionar sobre la vivificación. Resulta que Romanos 11:11 dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino, a causa de su transgresión, la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o la reconciliación del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, y más abajo, en el versículo 15, me parece, porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, está hablando de que Israel finalmente va a dar fruto. Aunque Israel sea como la arena del mar, son solamente el remanente, las primicias serán salvas. Ok, pero si las primicias son santas, también leuda toda la masa restante. O sea, por eso Pablo concluye y dice, yo no me estoy contradiciendo al decir que todo Israel será salvo y que la plenitud de los gentiles llegará el día en que entrará, y luego también todo Israel entrará. Serán postreros, pero entrarán. Y como su misericordia es eterna, pues allí van a estar. Dejo la palabra a Óscar o a Natanael. Antes de que Óscar diga algo, me gustaría también anotar algo allí, y es que, por ejemplo, no es lo mismo escuchar predicar a Cristo que escuchar predicar a Noé o a Abraham. Entonces los antediluvianos podrían decir, Señor, nosotros nos vamos a perder, pero nunca escuchamos hablar a Jesús, nunca nos dimos cuenta del sacrificio de Jesús en la cruz. Esa luz no la tuvimos. ¿Por qué no nos diste la oportunidad? ¿O por qué no nos trataste así como a Pablo, que te le apareciste en gloria y lo impresionaste de tal manera que Pablo dijo, no, yo no sigo persiguiendo al Señor porque Él es el Señor? Entonces, yo creo que eso que Pablo vivió no es una excepción, sino que va a ser la regla para todo ser humano, y eso lo vamos a ver precisamente en el momento del juicio, cuando todos los seres humanos a la vez estemos viviendo en ese instante. El Señor se aparecerá como a Pablo y todos reaccionaremos como Pablo. Pablo no quería arrepentirse, Pablo no quería seguir a Jesús, pero al ver esa gloria, ese poder, no tuvo otra opción sino decir, Señor, tienes razón, yo quiero seguirte. Y así reaccionarán, desde mi punto de vista, todos los seres humanos para la gloria del Señor. Óscar. Sí, mira, siguiendo un poquitito esa misma línea, Nathaniel, que estuve teniendo una conversación a través de WhatsApp con una persona que así de buenas a primeras me dice, ¿usted es universalista? Y le dije, no. ¿Usted cree que la gente va a salvar, acepta a Jesús o no acepta a Jesús? Digo, no, falso y falso. Primero, yo creo que todos van a ser salvos a través de Cristo, pero no Cristo solo como la persona, sino lo que Cristo vino a enseñarnos, vino a mostrarnos parte de ese sistema de perdón, de reconciliación, de amor al prójimo, etc. O sea, Cristo es mucho más que la figura histórica. Cristo trajo un mensaje para enseñarnos a nosotros, y ese mensaje es el conocimiento de la verdad y que le conozcan al verdadero Dios, que es un Dios sin mancha. Entonces le dije, o sea, y tampoco creo que la gente vaya a morir y todos vayan, venga, haya sido prostituta, haya sido alcohólico, o haya sido un asesino, o haya sido un derecho adúltero, para el cielo. etcétera. Derechitos, todos derechitos. No, tampoco. O sea, eso es lo que el universalismo enseña. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando alguien te quiere criticar, lo que hace es, en lugar de que de incitar a que alguien te escuche, lo que hacen es, mira, yo te voy a decir lo que Óscar piensa. Óscar piensa que no hace falta elegir a Jesús y serás salvo.
Entonces, claro, la audiencia dice, ¡oh, tremendo! Que no es lo que decimos. Y unas dicen, ese es diabólico. Claro, todos llegan a través de Jesús. La pregunta que yo le hice a esta persona fue lo siguiente. Jesús dice, cuando yo sea alzado, atraeré a todos a mí. ¿Cuándo ocurre eso? Me dice, eso en la cruz. Le digo, ok, sí, el alzamiento sí. Pero la segunda parte del versículo. ¿Cuándo ocurre? Todos serán atraídos a mí. Y me pone, yo no creo en el universalismo. Y yo le escribo, yo tampoco. Pero contésteme la pregunta, ¿cuándo ocurre? Y me manda de Mateo 7 lo de, y no os conozco, Señor, Señor, no os conozco. Le digo, perfecto, amén a Mateo 7. ¿Cuándo ocurre que todos serán atraídos a él? Y me manda de Lucas 23, no sé qué. Perfecto, amén a Lucas 23. ¿Cuándo ocurre que todos serán atraídos a él? Y dejó de hablarme. Me dijo, no más. No pudo contestar a una simple pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir que todos, ya que Jesús ya ha sido alzado, cuándo va a ocurrir que todos van a ser atraídos a él? Entonces, hay un versículo totalmente sacado de contexto o puesto un comentario muy sacado de contexto que es en Filipenses 2. Si lo encuentro rapidito, os lo leo. Ajá, bueno. efectivamente. Entonces, en esos versículos, fijaros cómo han sido interpretados totalmente fuera de contexto y con un comentario, además, añadiendo información que no está presente ni en el capítulo ni en el libro. Y dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y fijaros dónde están esas rodillas, de los que están en el cielo, de las rodillas de los que están en la tierra y los que están bajo la tierra. Podemos decir en el abismo, en el Hades, en la tumba, como lo quieras llamar. O sea, los que están en el cielo, está claro que están admitiendo que Jesús es Dios, porque están ahí arriba en el cielo, ¿correcto? Luego los de la tierra y luego los de abajo. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Ahora, cuando tú comparas la palabra de Jesús que dice, todos serán atraídos a mí, dices, mira, aquí se va a cumplir. Pero ¿qué ocurre? Que sacan esto de contexto aquellos que tienen una teología muy similar al hermano mayor del hijo pródigo y a los trabajadores que han trabajado 11 horas o 12 horas en el viñedo, en el cual dicen lo siguiente, confiesan sí, pero no de corazón, son solo hipócritas. de lengua. Son hipócritas. Entonces yo me pregunto, espera un momentito, ¿los del cielo también? Porque dice que desde el cielo están diciendo que el Señor. ¿Los del cielo también? No, bueno, esos no. Entonces, ¿los de la tierra? ¿Todos los de la tierra? No, algunos. Y los que están enterrados, los que están ya muertos, etcétera. No, bueno, algunos de ellos. ¿Dónde está la línea? ¿En qué versículo del capítulo o del libro está la línea que nos determina que de todos esos, todos, hay un grupo que no son honestos? No está en el texto. Pero como tenemos esa doctrina centrada en el que yo me voy a salvar porque yo soy bueno, pero el vecino se va a perder, porque Dios no puede salvar a todo el mundo, que es la doctrina precisamente del hermano mayor, interpretamos y añadimos cosas que no están en el texto. Curiosamente, Filipenses 2 está extraído en la cronología de Sefenías. ¿Sefenías se dice en español o Sofonías? Sofonías. Sofonías, ¿ok? Disculpas al resto por el hecho de que yo estudio la Biblia en inglés, ¿ok? Tranquilo. Entonces, dejadme encontrar Sofonías. 3:9. Capítulo 3. Capítulo 3, del 8 al 9. Fijaros lo siguiente. Cuando lo encuentre, un momentito. Aquí lo tengo. Capítulo 3, del 8 al 9, es donde está extraído esa cronología de Filipenses 2.
aquellos que interpretan que los que están hablando en Filipenses 2 no son sinceros, evidentemente no incluyen a aquellos que desde el cielo están diciendo que Jesucristo es su Señor, dicen que la lengua, están de lengua, pero no es una lengua honesta, es una lengua engañosa. Y que luego ese grupo será tirado al fuego. No antes, sino después. Eso no es la cronología en Sofonías. Sofonías nos dice lo siguiente. En capítulo 3 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. Versículo 8. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. No os conozco. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Ajá. Fijaros el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, esto es después del fuego, no antes, a los pueblos que ha consumido, los ha tirado todos al fuego, devolveré pureza de labios. No son labios engañosos, son pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento o con libre albedrío. Porque le van a aceptar por libre albedrío una vez que las barreras o los barrotes que mantienen a esta humanidad cautivos sean totalmente consumidos y ellos puedan ver con sus propios ojos al Jesús alzado con el amor manifestado, y Él atraerá a todos hacia Él. Aleluya. Así sea. Lo creo también. Y eso ocurre para muchas personas después del periodo de esta tierra, esos 14 años para el chico en un barrio en Brasil, como para los otros que han vivido 90 años. Por cierto, para notar en ello, hay gente que dice, el chico de 14 años puede decir, bueno, no me diste 969 años como Matusalén. Y la gente responde responde a esa crítica diciendo, well, es que el Señor sabe que aunque le dé 900 años, no se va a convertir. A lo que yo pregunto, entonces, ¿para qué darle 14, ponerle en un barrio pobre en Brasil y hacerle sufrir por 14 años? Si tú ya sabes que si le das 900 no se va a convertir, no, hazle como que no le hagas nacer. Y ahí no estás cuestionando a Dios. Tú no estás cuestionando a Dios, claro, ahí estás cuestionando la interpretación que nos han dicho de Dios, por si acaso alguien está diciendo que lo estás cuestionando. Correcto, correcto. Esa interpretación que dicen, no, es que no le va a dar más tiempo porque Dios ya sabe que no se va a convertir. Pues si esa es una interpretación válida, ¿para qué le da 14 años entonces? Esa es la interpretación del hijo mayor de la parábola, que esperaba que el papá, cuando el menor viniera, lo echara. Esa es la interpretación. Efectivamente, efectivamente. Dice Apocalipsis, el Apocalipsis 15:4, creo que sí, 15:4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Por lo tanto, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Justo cuando la cruz de Cristo sea manifestada a todos los ojos y a todos los corazones, las escamas de los ojos caerán, los prejuicios caerán y la gloria de Dios se manifestará. Última pregunta, respuesta lo más corta posible. La gente dice que pensar así es diabólico porque hace que este mensaje sea como adormecedor. Que si usted predica esto, entonces la gente dice, bueno, como yo me puedo salvar al final, entonces ahorita voy a hacer lo que yo quiera, no voy a ir a la iglesia. ¿Qué respondemos a eso? Yo por mi parte siempre digo, hombre, yo esto lo he creído desde hace muchos años, no lo predicaba porque sentía que le hacía daño a la gente si lo predicaba, pero ahorita que lo veo en la Biblia, gracias a Dios y a muchos de ustedes que han predicado y me han permitido verlo en la Biblia, yo digo, jamás creyendo así deseé salirme al mundo, irme a hacer cosas malas, porque lo más lindo de la vida es estar con la vida, que es Cristo Jesús. ¿Ustedes qué dicen a eso? Cuando comentan que predicar este mensaje es adormecer a la gente y invitarla a seguir pecando. ¿Qué dicen ustedes?
Esta vez te doy el paso a ti, Oscar. Ok, vale, perfecto. Fijaros, lo primero que yo preguntaría es lo siguiente. Si tú dices que, entendiendo que todos eventualmente, porque no son todos llamos al mismo tiempo, sino que eventualmente todos van a ser atraídos a Dios, a la pureza de Dios. Aquellos que ya han sido atraídos a esa pureza de Dios a día de hoy, a esa pureza, es una pureza del amor, del respeto, del amor al prójimo. Yo me pregunto, si a ti este mensaje, lo que te causa este mensaje es ir y cometer pecados, comenzar a cometer adulterio con tu esposa porque al fin y al cabo te vas a salvar, robarle al vecino porque al fin y al cabo te vas a salvar y etcétera. Yo te pregunto, ¿para qué entonces antes no lo hacías? ¿Por qué no cometías adulterio antes? ¿Por qué no robabas antes? ¿Por qué ibas a la iglesia antes? Y ahora has dejado de ir a la iglesia. Ahora has empezado a cometer adulterio porque al fin y al cabo te vas a salvar. No sé si te has dado cuenta, pero eso significa que la religión a la cual tú te estás basando, el ir a la iglesia, el ser fiel a tu esposa, el no robar al vecino, es religión de obras. Porque en el momento que yo te he dicho que esas obras no valen para nada, tú vas y vas a hacer pecado. Significa que tú estabas pensando que el pagar tu diezmo y el ir a la iglesia te estaba salvando. Ahora, un paréntesis, sí valen para algo, no para salvación. Para salvación no valen nada, pero pues en cuanto a la vida moral y de beneficio en la tierra, sí valen, valen mucho. Evidentemente, o sea, pero no para salvación. Ajá. O sea, porque si tú estás diciendo, entonces, si me voy a salvar, dejo entonces de estudiar mi Biblia. Si me voy a salvar, entonces mi pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué lo estudiabas antes? ¿Para salvarte? Por miedo. O sea, por miedo. Estudiabas tu Biblia para salvarte. Orabas al Señor y hablabas con Él, caminabas con Él, hablando con Él, para salvarte. No por una relación. O sea, imagínate lo siguiente. Tú tienes a tu esposa y tú le dices a tu esposa, hay una ley, esposa mía, que me prohíbe cometer adulterio. Por lo tanto, yo voy a seguir la ley. Tu esposa no va a estar muy impresionada. Porque nosotros no vamos a ser fieles a nuestras esposas porque hay una ley. Nosotros vamos a ser fieles a nuestras esposas porque amamos a nuestras esposas. Amor. De hecho, cuando nosotros quitamos la ley, la quitamos del medio completamente. Si nosotros estamos enganchados al amor de Dios, yo no voy a salir a violar a nadie, no voy a salir a matar a nadie y no voy a salir a adulterar con nadie. ¿Por qué? Porque el amor está por encima de la ley. Cuando tú temes, y esto es lo que ellos temen, dicen, es que si tú quitas esto, si tú quitas este miedo al perderse, le quitas el miedo al perderse, entonces nuestros jóvenes se van a salir de la iglesia. A lo que yo me pregunto, entonces, ¿qué les retiene? ¿El miedo en la iglesia? No, y no hay muchos. No, también con este mensaje de condenación, tampoco es que hayan muchos jóvenes en la iglesia, o sea, que tampoco es muy efectivo. Efectivamente, o sea, Bastián tiene un grupo, ¿cuántos hay en un grupo de cientos de personas en diferentes grupos de WhatsApp? Y la gran mayoría son jóvenes, la gran mayoría son jóvenes. Entonces uno se pregunta, wow, si es un mensaje tan pagano, ¿cómo es que está atrayendo a los jóvenes? Y el mensaje verdadero, entre comillas, está haciendo que los jóvenes se escapen de las iglesias. Entonces, en realidad, el mensaje, la persona que piensa, bueno, entonces si me voy a salvar, voy a hacer lo que me dé la gana, yo te puedo decir lo siguiente. Anteriormente a recibir ese mensaje y actuar de esa manera, estabas yendo a la iglesia, estabas pagando tu diezmo, pero en realidad estabas en el grupo de aquellos que te dice, Señor, no te conozco. Sí. Por los malos motivos. Estaba obedeciendo por los motivos equivocados también. O sea, efectivamente. También estaba perdido. Efectivamente. El amor de Dios es el poder es la fuerza más poderosa que existe. Si nosotros entendemos que el amor de Dios, si nosotros entendemos el amor de Dios, el hijo pródigo no va a ir el día siguiente a robarle el dinero al padre e irse de vuelta. Que entendió el amor de Dios. Y sin embargo, fue una salvación totalmente gratuita y completa y plena.
Pero como el hijo pródigo lo entendió, el hijo pródigo lo entiende, no le roba al padre y no le critica o le juzga al padre. Es el hijo mayor que está ahí por las obras, el que se le queja al padre y encima le dice, yo no me he ido de asado argentino con mis amigotes, no me he ido de fiesta, he estado aquí, etcétera, etcétera. Ahora me estás diciendo, si te das cuenta, Nathaniel, es el mismo argumento, ese argumento que me acabas de decir, es el mismo argumento que el hijo mayor. Es el mismo argumento que aquellos que trabajaron 12 horas en el viñedo. El mismo. Yo he estado aquí trabajando, me estás diciendo a mí que sin trabajar me iba a dar lo mismo. Entonces, ¿por qué estaban en el viñedo? No estaban por amor a Cristo, estaban ahí por la recompensa. Sí. Entonces, estaban perdidos y no lo sabían. Yo, en cuanto a lo que dice Oscar, yo quisiera agregar algo más que tiene que ver con la típica pregunta. O sea, si todos vamos a ser salvos, ¿para qué predicar? Esto lo expandí un poquito más en cuanto a la predicación, ¿no? En un tema que tenemos en el canal que se titula Juegos de Tronos. Hablamos sobre el juicio según las obras. Y ahí vemos que el trono en el que se sienta Cristo para recompensar a cada uno según sus obras, la palabra es bema. No es tronos, es bema. Y significa, es el mismo trono donde se sentaban los jueces olímpicos para juzgar el desempeño de los atletas. Y la palabra juzgar a cada uno según lo bueno o lo malo, las palabras griegas no son una maldad moral, porque hay palabras griegas para maldad moral, o bueno para algo bien hecho, sino algo útil o inútil. La palabra viene se deriva de ahí foul, de lo malo, una falta en el juego. Entonces es como la idea del juicio de Cristo que presenta Pablo. Y aquí cuando presenta la corona no es la misma que se utiliza siempre, diadema, sino estéfanos, cuando habla del premio de la recompensa. Y el estéfanos que habla Pablo es esa corona por la cual él corre, esa corona por la cual él lucha, lo que lo motiva, lo que lo llena su corazón para predicar el evangelio, para soportar azotes, para todo, para ganar a Cristo. Pero hay algo más que lo motiva, algo más que es de su sumo gozo, es por lo que él está predicando, luchando, no pecando, etcétera, o diciendo que soy el mayor pecador y Cristo está viviendo en mí, yo muriendo cada día. Ese mayor motivación, Pablo dice literalmente cuál es la corona, la estéfanos. En ese estudio lo vemos, y está en 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, Pablo, cuando hacía todo esto, no lo hacía por él obtener un premio o una recompensa, sino porque cada una de las vidas a las que impactó vivieron ya, como lo dicen Hebreos, con una conciencia perfecta, sin esa culpa y condenación que traían de perfeccionismo, de no alcanzar nunca la meta, quitaba todas esas cadenas. Por eso decía, ahora ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Comienzan a vivir la vida eterna desde aquí. Ese gozo que genera ver a otros alegres y contentos en Cristo es su corona, ese es su estéfanos, esa es por lo que él se gloriaba, eso era lo que él le encantaba. Y dice otro versículo en Hechos, por esto yo corro, o sea, quiero alcanzar aquello por lo cual fui llamado por Cristo. Mi objetivo es terminar mi carrera con gozo y de anunciar la buena noticia del amor de Dios. En el estudio leemos varias versiones, me parece que es Hechos, donde está, pero habla acerca de anunciar la buena noticia del amor de Dios, o hablarles a otros de lo mucho que Dios les ama. Ese es el evangelio. O sea, no es decirles, haz esto para que Dios te ame, haz esto para que Dios te acepte. El evangelio de Pablo es ver, y su alegría era ver la sonrisa en otros, cómo se dibujaba cuando él les decía, Dios te ama,
Amén. Y aquí yo voy a decir algo que puede chocar, pero tengo la profunda convicción de que en Dios no hay odio, de tal manera que la típica frase de Dios aborrece al pecado y ama al pecador, en mi corazón siento y creo que, como dice 2 Corintios 5:19, Dios ama al pecador y no toma en cuenta el pecado del pecado. No estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Para mí esa es la razón de la que Cristo entraba con las prostitutas, con los bebedores de vino, que se sentaba ahí con ellos, comía, se acercaba a él como el reino de los cielos a ellos, porque no tomaba en cuenta sus pecados y los abrazaba así. Y creo que ese amor de aceptación es lo que consume el pecado. Creo que ese era el mensaje de Pablo, y el ver la sonrisa en esos pecadores era su mayor alegría, porque era la alegría que había habido en su corazón. Esa era su corona, su gloria, su gozo. Solo a apoyar lo que acaba de decir Bastián, porque van juntos el hecho de que si todos van a ser salvos, ¿qué me impide a mí hacer lo que me dé la gana? Y la otra cosa es, si todos van a ser salvos, ¿cuál es el punto de predicar el Evangelio? Es que el Evangelio es el Evangelio de la libertad, no es el Evangelio de la esclavitud. Los judíos recorrían tierra y mar para convertir a un proselita, y luego le hacían doble hijo del demonio, le llenaban con cargas. ¿Para qué predicar el Evangelio? Primero tenemos que identificar cuál es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es las buenas noticias de un Dios que te perdona, que no toma tus pecados. El Evangelio es el que trae las buenas noticias a unos padres cuyo hijo se ha suicidado. ¿Para qué predicar el Evangelio? Es para ir a donde un esposo que está en el hospital y su esposa de 40 años ha fallecido en el hospital de cáncer. Y decirle: tú le vas a ver de vuelta. Y el esposo darse la vuelta y decirte: yo soy inmundo, no hago esto, no hago lo otro. Te dice: todavía como pollo. Y te das cuenta, que dices: espera un momentito, ¿qué tiene que ver que todavía comas pollo para ver a tu esposa? Y te das cuenta que el evangelio que le han puesto en la cabeza no es el evangelio. Son barreras, son barrotes. Entonces, en las buenas noticias han de ser predicadas. ¿Por qué? Porque el mundo sigue aún viviendo en la esclavitud, primero de sus obras y luego de una autoestima muy bajoneada, de pensar que hagan lo que hagan, no van a poder ser salvos. Y ahí vienes con el aire fresco, el Espíritu del Señor, el Rúa, el Neuma, para decirles que Él te ama, Él te ha creado para salvación. No tiene en cuenta tus pecados. Vas a volver a ver a tu hijo, vas a volver a ver a tu esposa, vas a volver a ver a tu abuelo, va a haber un momento de la restauración, va a haber la restauración de todas las cosas. Las hojas del árbol serán, bajo la sombra de esas hojas, será para la restauración y la reconciliación de las naciones que han levantado banderas y estandartes de racismo, de neonazismo, etcétera, etcétera. Para eso se predican las buenas noticias, porque es diferente a lo que el ser humano experimenta aquí. Para eso hay que seguir predicándolo. Amén. Es que un mensaje tan lindo como tenerlo en silencio. Hay que predicarlo a todo el mundo para que se den cuenta que Dios ama con amor incondicional, y eso precisamente es lo que crea el fruto de la verdadera obediencia en el corazón del ser humano. Para terminar, me gustaría recalcar que el Señor Jesucristo nunca habla con odio, nunca habla con rencor. Si esa palabra que dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, la dijo Jesús, podemos estar seguros, o la va a decir Jesús, podemos estar seguros de que producirán en el corazón de los que escuchen esas palabras un fruto contrario a lo que la mayoría cree. Esa gente no se va a sentir condenada, sino que se va a sentir llamada al arrepentimiento. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Eva: con dolor parirás los hijos, y a Adán le dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan o comerás el pan, y hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán y Eva pudieron haber perdido toda esperanza, pero lo siguiente que dice Adán demuestra que esas palabras tan duras del Señor produjeron en Adán lo contrario a lo que todo el mundo esperaba. Produjeron esperanza, porque él le puso a Eva madre de todos los vivientes.
y no le puso madre de los que se van a morir o los que están apartados o de los malditos, sino madre de todos los vivientes. O sea, las palabras de Dios, como están cargadas con tanto amor, aunque en apariencia o en lo exterior sean aparentemente negativas, producen fruto de justicia y de arrepentimiento en el corazón de la gente, porque las dijo Jesús. Así que alabado sea el Señor, hay esperanza en Amén. Cristo. ¿Vosotros, Oscar, oraría para finalizar? Sí, claro. Muchísimas gracias por lo que tienes para con nosotros, del cual solo conocemos la superficie de él. Queremos adentrarnos, inundarnos de ese amor, porque nos falta mucho de ese amor en el trato los unos con los otros. Tratamos de discutir los unos a los otros de una manera que no tiene el dulce aroma del amor. Tratamos de imponer los unos a los otros, tratamos de seguir las normas que este mundo nos ha enseñado, pero queremos que tú nos enseñes. Queremos que ese amor sea parte de nuestro aroma, allá donde vamos, del aroma de nuestra propia respiración, de nuestras propias Amén. palabras, que todo Amén. sea impregnado con ello. Aleluya. Porque de esa manera podemos manifestar que no solo tú nos conoces, sino que te conocemos a ti. Amén. Te agradecemos, Señor, por Nathaniel, por la oportunidad que nos ha dado en esta hora. Y te agradezco, Señor, que continúes bendiciéndole a él y a toda su familia, así como a Bastián y a su esposa también. Amén. Y al resto de la familia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos del canal En Defensa de la Fe. Debajo de este video les voy a dejar los enlaces de los canales respectivos de mis compañeros de SET en esta oportunidad para que vayan a esos canales si desean seguir escuchando mensajes enfocados en la salvación para todos por la gracia de Cristo. Fuerte abrazo, gracias por quedarse hasta el final. Recuerde que no es necesario que apoye lo que decimos. Sencillamente, así como nosotros respetamos lo que usted cree, también esperamos que usted lo respete y por lo menos lo investigue con oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, eres muy amado y muy amada por el Señor.